Listo, muy buenas noches a todos. Ya siendo las 7:05, vamos a ir dando inicio a la charla del día de hoy. Laura, Buenas noches a todos. Me complace decirles que esta noche vamos a hablar de manejo de la gestante y por intoxicada. Mi nombre es Laura Daniela Murillo Villarreal, pues soy miembro de junta del TOTSIC y estoy en séptimo semestre. Tenemos de invitados especiales al doctor Jaime Larrota, toxicólogo clínico, y al doctor Daniel Suárez, ginecólogo obstetra. Voy a apagar la cámara porque después se me va todo el internet y se cae todo, ¿listo? Bueno, entonces, para comenzar, estas fueron todas las referencias que usé para hacer esta presentación, que más que todo son como estudios que hablan acerca de las intoxicaciones en las gestantes en ciertos países, ya que aquí en Colombia en realidad no se encuentran cifras tan claras de las mismas. Entonces, el contenido de esta presentación son generalidades de las intoxicaciones en las gestantes, un poco de datos acerca de por qué es importante este problema para los médicos generales como para los especialistas, qué sustancias se encuentran implicadas en intoxicaciones, los factores de riesgo que cuando vamos a sospechar esto en nuestras pacientes, cuál va a ser la clínica y el tratamiento de algunas intoxicaciones y las conclusiones, cosas que no debemos olvidar. Entonces, a grosso modo, definimos una intoxicación como el uso inadecuado de sustancias que van a ser potencialmente tóxicas, dentro de las cuales se pueden encontrar medicamentos o sustancias psicoactivas. Van a estar clasificadas como por exposiciones involuntarias o accidentales, que la paciente pues no es consciente de lo que pasó, ni cómo se intoxicó, ni cómo estuvo expuesta a esta sustancia. Y van a estar las intencionales, que pues la paciente sí tiene toda la conciencia plena de lo que está haciendo, y pues estos son más que todos indicios de intentos de suicidio. Son intoxicaciones, tanto las involuntarias como las intencionales, totalmente prevenibles, y pues a grandes rasgos va a ser por medio de políticas públicas que implemente pues el país, y los controles prenatales que se le haga a la gestante. Como les decía, los datos en Colombia no son muy claros para definir cuántas gestantes se encuentran en riesgo de estar intoxicadas, pero se estima que del 0,6 al 2% de todas las intoxicaciones se dan en gestantes en Colombia, y que en Estados Unidos una intoxicación por cada 500 nacidos vivos al año, pues en Estados Unidos, y que es aproximadamente la tercera causa de hospitalizaciones en el embarazo en este país, seguida antes la antecede enfermedades generales y traumas. En cuanto a la incidencia, como les venía comentando, pues tenemos que pueden ser no intencionales o intencionales, y hay como algunos parámetros, si bien no son obligatorios para cumplir y decir que es una intoxicación intencional o no intencional. Se dice que pues las intencionales son las más frecuentes y se pueden dar en el primer trimestre del embarazo y en mujeres jóvenes, y las no intencionales pues ya segundo o tercer trimestre, aunque el tercer trimestre no está tan bien documentado cuántas intoxicaciones ni qué tipo de intoxicaciones puede haber, y van a estar en pacientes mayores pues de 20 a 39 años. También se ha relacionado el conocimiento tardío de la gestación como un parámetro pues para un factor, como factor de riesgo para presentar una intoxicación, pero no se tiene muy claro bien si van a ser intencionales o no intencionales. En cuanto a las no intencionales, porque pues la exposición pues puede ser general, puede ser un error terapéutico del ambiente, mal uso ocupacional o casos de desconocidos. Y las intencionales, pues como les decía, un intento de suicidio o sospecha del intento de suicidio, desconocidos, mal uso o abuso de sustancias. ¿Por qué es importante esta situación? Pues primero es un problema de salud pública y es algo que pues a muchos de los médicos generales les puede llegar, si bien son casos infrecuentes, sí van a ocurrir, y representa una alta morbimortalidad a nivel mundial, tanto materna como fetal. Entonces, la definición ya estricta de una intoxicación son los efectos nocivos presentados cuando una sustancia supera su concentración mínima tóxica en el organismo, y puede ser por acumulación gradual del mismo o por exposición a altas dosis de la sustancia como en un momento dado. En Colombia, el decreto 3518 del 2016 reglamenta y define el sistema de vigilancia de salud pública, pues el CIVIGILA, que es donde se dictan todas las disposiciones para poder dar todos los, como resolución y priorización de todos los casos que son eventos de salud pública, como en este caso las intoxicaciones.
También porque es importante las intoxicaciones en las gestantes, porque primero ellas requieren de una atención médica inmediata, porque es que ya no estamos hablando de la atención de una sola vida, sino de dos vidas, que también requieren de a veces, muchas de las veces, consulta con toxicología y en los centros de primer nivel de atención no se encuentra disponible, entonces pues necesita remisión y es mayor tiempo que puede prolongar para un tratamiento adecuado a la intoxicación. Como les decía, representa una morbimortalidad materna y neonatal que va en aumento y hay un subregistro de casos tanto en el país como a nivel mundial, porque muchas veces los médicos generales no la sospechan, las pacientes no consultan o pues si es intencional, la paciente se puede morir en el baño por la sobredosis que se hizo de acetaminofén y ahí quedó tirada. Y las intoxicaciones pues también se han relacionado con demasiados eventos adversos neonatales, como pueden ser el aborto espontáneo, el parto pretérmino, dificultad respiratoria pues al nacer, bajo peso al nacer y algunos problemas de teratogenicidad, tanto por el tóxico que la paciente ha consumido como el antídoto que se puede usar. En cuanto a la frecuencia de las sustancias que son causantes de las intoxicaciones, tenemos los medicamentos como primera mano, los plaguicidas, las sustancias psicoactivas y los solventes, gases, metales pesados o metanol, lo siguen pues como frecuencia aquí en Colombia. Entonces, como les comentaba, en realidad no hay bastantes estudios que demuestren y digan como estas son las sustancias, este es la forma de abordaje, este es el tratamiento y así va a ser, ¿no? Entonces, lo que han hecho para tratar de recopilar los datos son estudios en ciertos lugares como centros de intoxicaciones. Este es uno de Estados Unidos, de Estados Unidos y un poquito de Canadá, que tomaron todas las llamadas que hicieron a ese centro de intoxicaciones y que las mujeres gestantes estaban reportando una posible intoxicación. Entonces ellos anotaban como cuántos, la edad gestacional, qué sustancia posible había ingerido y pues más adelante se volvían a hacerse el seguimiento a la paciente, pues si de verdad había salido como una intoxicación por esa gente que había descrito en la llamada telefónica. Entonces se dieron cuenta pues que en la mayor en tanto intencionales como no Sí, está bien. intencionales, Sí. tenemos los medicamentos. No hay bolsa. Alguien tiene un micrófono prendido. Bueno, tenemos a los medicamentos como pues el mayor número de casos y también en los no intencionales pues tenemos otros pues medicamentos y en tipos de medicamentos pues primero tenemos los analgésicos no opioides como es el acetaminofén, tenemos, le siguen los sedantes hipnóticos relajantes musculares, los opioides, anticonvulsivantes y antidepresivos que son medicamentos que las pacientes o consiguen fácilmente o están con una enfermedad previa de base y pues vienen siendo tratadas con estos medicamentos. También no debemos dejar pasar de lado sustancias pesticidas o de aseo que las pacientes pueden ingerir en casa y que muchas veces los casos no presentan una intoxicación por una sola sustancia, sino que son múltiples sustancias. De pronto se intoxicó con acetaminofén porque quiso hacerlo y también es consumidora de sustancias psicoactivas. Entonces debemos contemplar exposición a múltiples sustancias. Ahora vamos a hablar un poquito como por qué la gestación y todos los cambios que hay en la gestación son importantes para una intoxicación, para que una intoxicación se dé. Primero debemos definir que pues una gestación es el periodo de cambios para la mujer y que pues es una etapa crítica y de vulnerabilidad para ella como para la vida que se está formando y que va a estar llena de cambios fisiológicos a la cual pues en el periodo de la gestación ella se debe afrontar. Entonces, hablando de la farmacocinética, en la gestación se va a encontrar alterada. Empecemos por la absorción. Resulta que pues hay una disminución de la absorción intestinal o pues puede haber aumento de la absorción. Pues esto como que no va a ser dependiente de un tóxico ni nada de eso, sino que es como la farmacología en realidad de la mujer. Entonces puede estar disminuida si hay el vaciado gástrico se puede retrasar o el pH gástrico puede ser más alto y puede estar aumentada si el tránsito intestinal es lento y aumenta el flujo sanguíneo gastrointestinal. En cuanto a la distribución, pues el aumento de volumen de distribución se puede aumentar en el tercer trimestre, pues porque el volumen sanguíneo incrementa. Hay disminución de la unión a proteínas plasmáticas porque pues las proteínas séricas se encuentran un poco disminuidas. También tenemos que algunos medicamentos van a ser un poco más sensibles como al sitio de unión
de la gestante. En cuanto al metabolismo, también tenemos alteración del aclaramiento hepático, porque pues toda la transformación que hay de proteínas en la gestación, de moléculas que pues se dan, como pues puede ser la progesterona o el estrógeno por la gestación, pues va a afectar el metabolismo tanto de los medicamentos normales que ellas pueden consumir como de los tóxicos que pues va a causarles la intoxicación. En cuanto a la eliminación, el aclaramiento renal de los medicamentos va a aumentar principalmente debido a un aumento de la tasa de filtración glomerular y que la reabsorción tubular de las sustancias también va a aumentar y esto contrarresta la tasa de filtración glomerular. En cuanto a la teratogenicidad, debemos contemplarla en los medicamentos o el tóxico que ha ingerido nuestra paciente y que también va a ser una toxicidad para la gestante y para el feto. Entonces, yo encontré esta frase que es que todo lo que es bueno para la madre va a ser bueno para el feto. Entonces, todo lo que sea malo para la madre va a ser malo para el feto. Y esto va a depender como de los niveles sanguíneos maternos que haya, de esa sustancia que la mamá ha consumido, de qué cosas van a predisponer a un rápido paso de moléculas a la placenta, como lo puede ser bajo peso molecular, que la sustancia que ingirió tiene un bajo peso molecular, que tiene una baja unión a proteínas o una solubilidad lipídica. También que una sustancia puede ser mayor amenaza para el feto que otra sustancia. Y en cuanto a la teratogenicidad, pues tenemos la clasificación de los medicamentos en riesgo según la FDA en 5 clasificaciones A, B, C, D, X, pues es como que hay estudios que no demuestran riesgo, se pueden usar. B, no hay riesgos descritos, pues como que sí, como que no. C, o sea, hicimos estudios, pero sin embargo pueden haber riesgos, entonces tenga cuidado. D, hay riesgos, no lo use. C, X, no lo use porque es súper mal. Entonces, también la teratogenicidad se ha explicado por varios mecanismos que la pueden causar y entre esos está la acumulación y la formación de especies reactivas de oxígeno. Resulta que pues como pues tenemos esos elementos, esas cosas, drogas o algunos agentes medioambientales como pueden ser virus o otras cosas que van a causar anormalidades congénitas en el feto, causando cambios permanentes fisiológicos o morfológicos, pues van a generar todo un desequilibrio en la síntesis, pues todo celular, de transformación de moléculas, como todo lo normal del cuerpo se va a alterar. Entonces esas especies reactivas de oxígeno lo que van a hacer es pues dañar el ADN por medio de las reacciones de oxidorreducción y pues esto va a hacer que sea más teratogénico la sustancia y pues va a ocasionar defectos al nacimiento. También tenemos que tener presentes los transportes que se pueden dar en la gestación de la placenta al feto, pues se pueden presentar, o sea, la placenta tiene una variedad de transportes que se pueden dar por la placenta, que es la difusión simple, el transporte facilitado, el transporte activo y la pinocitosis. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque debemos conocer esa sustancia que la paciente ha ingerido, cómo va a pasar y qué tan rápido va a pasar a la placenta pues al feto y si se va a eliminar o no rápido. Entonces también debemos contemplar los factores de riesgo que pueden predisponer a una paciente más a ocasionar a que tenga una intoxicación. Pues a grosso modo se encuentran tanto las cosas todas sociales que vulneren a la paciente como cosas fisiológicas como enfermedades. Entonces tenemos de sociales, tenemos que sea un embarazo adolescente o no planeado, ya que pues esas pacientes tienen un poquito de inestabilidad emocional, entonces no saben si tener o no su hijo, también si tienen un bajo nivel socioeconómico, si tienen relaciones inestables tanto pues con la familia como con su pareja sentimental, si es nuliparidad, si tiene un antecedente de aborto o si un antecedente de aborto o que ha contemplado la posibilidad de un aborto. Entonces, digamos, cuando hay muchas interferencias o trabas para pasarse a un aborto, pues que sea por todo lo que lo contempla la sentencia, entonces las pacientes pues asumen, dicen, no, pues lo hago en la casa, tomo alguna sustancia y ya, y adiós niño, adiós. Entonces, pues también tenemos la violencia doméstica como un factor de riesgo, un intento de suicidio o un diagnóstico de enfermedad mental previa o uso de sustancias, tanto al inicio del embarazo como antes de quedar embarazada.
En cuanto a la evaluación inicial, primero debemos saber que todas las pacientes son diferentes y el caso se va a hacer individualizado. Se debe hacer una evaluación tanto materna como fetal y hacer monitorización en el tiempo del tratamiento y de haber recibido a la paciente pues al consultorio o a urgencias. Entonces vamos a preguntarnos si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable o no hemodinámicamente estable. Si no se encuentra hemodinámicamente estable, pues la vamos a estabilizar y vamos a contemplar todas las medidas que necesite básicas para su abordaje. Tenemos que conocer la edad gestacional de la paciente por si en realidad se encuentra o no embarazada, si no está como con la barriga, entonces pues de verdad conocer si está embarazada o no, o si está embarazada, o sea, si se le ve, pues también saber de cuántas semanas está embarazada, si tiene presencia de signos de toxicidad, que vamos a ver más adelante, cuánto tiempo ha pasado entre la intoxicación y haber llegado al hospital, de que haya sido valorada por un médico, que se le haya iniciado un tratamiento, hacerle monitoría fetal al bebé, buscar todas las sustancias, componentes y riesgos que pueda contemplar el tóxico que la paciente ha ingerido y contemplar la necesidad de medidas avanzadas como puede ser pues reanimación o cesárea. Entonces, la clínica de la intoxicación va a ser bastante inespecífica, no va a decir que ese paciente que va a entrar con todo esto que les voy a decir, uno va a decir, no, está intoxicado, no. Si uno no le hace una buena anamnesis y no sabe en realidad si la paciente nos refiere que se intoxicó, que alguien la encontró y la vio con las pastillas en la mano, pues ahí sí vamos a sospecharla, pero si la paciente llega con todo y si no nos abre y no nos dice nada, pues nunca por las cabezas se nos va a pasar que está intoxicada. Puede presentarse con vómito, náuseas, con síncope, con cefalea, con mareo, con síntomas de depresión del sistema nervioso central, con acidemia metabólica, con instabilidad hemodinámica o con hepatotoxicidad. Tenemos reportado que más o menos un cuarto de las pacientes pueden presentar un toxidrome, siendo el opioide y el hipnótico sedativo los más frecuentes por el consumo de las sustancias. También tenemos como todas estas que se han reportado en los estudios que les comentaba anteriormente, en los casos pues de allá del reporte que se han hecho pues en Estados Unidos, que también puede contemplar cambios electrocardiográficos como prolongación del QT, ensanchamiento del QRS, taquicardias supraventriculares, del sistema nervioso central, convulsiones, dolor de cabeza, bueno, agitaciones, ataxias, del metabolismo pueden estar cursando también por una hipoglicemia, pueden tener dolor abdominal, pueden tener o desarrollar más adelante una coagulopatía, también pueden tener falla renal aguda. Entonces son todas estas cosas que debemos contemplar y hacerle un abordaje integral y general a la paciente. En cuanto a los paraclínicos de ingreso, pues lo primero, un cuadro hemático, una VHCG, pues para saber si de verdad está embarazada, función renal, tiempos de coagulación, los gases arteriales, el electro, monitorización de signos vitales, la glucometría y la monitoría fetal. Y aquí sí, digamos, como médicos generales lo hemos recibido y vamos a empezar a buscar si podemos, pues que un ginecólogo la valore o un toxicólogo la valore, y si no, pues vamos a empezar a hacer todos los papeles para remitirla. En cuanto al tratamiento, en base, o sea, el tratamiento es muy similar al de las pacientes no embarazadas que se encuentran intoxicadas, solamente que lo único que nos va a preocupar es el bienestar fetal, que todo lo que hagamos o todo lo que esté sucediendo en ese momento con nuestra paciente beneficie al bebé y pues a la criaturita que está ahí. Entonces, en realidad no hay publicaciones que demuestren un tratamiento general ni en las pautas para las intoxicaciones en pacientes embarazadas. Entonces, pues se debe considerar todo el tratamiento que se le da según el tipo de sustancia que la paciente ha ingerido y que no se deben suspender los antídotos ni ninguna intervención, preocupados nosotros por los efectos teratogénicos que puedan llegar a tener, porque pues los estudios han evidenciado que la teratogenicidad de los antídotos u otras intervenciones no va a ser mayor que lo que estamos mejorando en la paciente con el tratamiento. Entonces, ella necesita el tratamiento, se le va a dar el tratamiento. Entonces, como les decía, no olvidar el tratamiento inicial y la monitorización que necesita nuestra paciente todo el tiempo, a pesar de que, digamos, esté como estable, en cualquier momento se pueden estabilizar. Algunos de los casos no reciben descontaminación, el tóxico tampoco fue demasiado grave, entonces pues se elimina, se puede hacer lavado, dar un emético, un antídoto u otro según sea la indicación de la intoxicación. Y como les comentaba,
se debe hacer valoración con un equipo multidisciplinario. También aquí se debe empezar a buscar, pues digamos, si fue una intoxicación intencional, se debe llamar a psicología o a psiquiatría, pues para que sea valorada la paciente. Entonces, un poquito de algunas intoxicaciones como más frecuentes en nuestros pacientes tenemos el de la intoxicación por acetaminofén, que pues se va a metabolizar por el hígado y va a tener, el acetaminofén va a tener paso a la barrera placentaria, y pues el antídoto va a ser la N-acetilcisteína. Si está disponible, pues se usa. Aquí lo que nos va a preocupar son los metabolitos tóxicos que va a producir el acetaminofén, que son pues los NAPQI, y que pues también van a afectar al feto. Resulta que se ha visto que pues la intoxicación por acetaminofén en el primer trimestre ha demostrado mayor riesgo de aborto, y que puede haber un trabajo de parto prematuro espontáneo. También en el bebé puede haber necrosis hepática, pero pues en menor grado que en la madre, que pues es la que primero le va a llegar todos estos metabolitos, y pues va a ser el metabolismo del acetaminofén que ha ingerido en grandes cantidades. Y en cuanto a la N-acetilcisteína como antídoto de la intoxicación, es categoría B de la FDA, y pues se ha visto que no parece mejorar la hepatotoxicidad del hígado del bebé, porque no atraviesa la barrera placentaria. Sin embargo, esto no quiere decir que no debemos dejar de usarlo, se debe usar. En cuanto a los antidepresivos tricíclicos, que pues son bastante formulados pues, en las pacientes y están cursando con alguna enfermedad mental, entonces se puede usar el bicarbonato de sodio, pero resulta que los antidepresivos, porque son importantes o porque son relevantes pues, en las intoxicaciones, porque pues presentan una mayor susceptibilidad a las pacientes a estos por estar pues, con ellos ahí como al lado, por estar con tratamiento con ellos, y por el retardo del vaciamiento gástrico que tienen fisiológicamente las pacientes y la disminución del peristaltismo intestinal, va a un aumento de la absorción y la biodisponibilidad de estos medicamentos. Entonces, pues se usa el bicarbonato de sodio como para revertir los efectos, y más que todo para las consecuencias, que es el ensanchamiento del QRS, entonces para revertirlos. En cuanto a las benzodiazepinas, pues tenemos el flumazenil, que es un antagonista de los receptores de benzodiazepinas y está como categoría C para el embarazo, y sin embargo, pues no se sabe mucho del efecto teratogénico que pueda tener en el feto. Pero porque pues sí lo vamos a usar a pesar de todo, porque si no vamos a usarlo, una intoxicación en el feto, y si digamos ya estamos cerca de las semanas para el parto, un recién nacido puede nacer con hipotonía muscular, con síndrome de abstinencia, temblor, diarrea, irritabilidad de vómito, y pues esto va también a causar más costos en el bebé, que prácticamente va pues nacer con problemas. Entonces pues es mejor revertir la intoxicación y no esperar un parto muy complicado. También podemos contemplar otras medidas como la hemodiálisis o la oxigenoterapia hiperbárica, según sea el tipo de intoxicación que la paciente está presentando. Pues también tenemos la intoxicación por hipoclorito de sodio, que es la toxicidad del mismo estado por todas las propiedades corrosivas irritantes que tiene, tanto por pues todo el medio como se ha ingerido o el medio como ha estado expuesto, que puede ser pues por la boca, por la ingesta, o por la inhalación, o puede ser en contacto con piel y ojos. También pues va a ocasionar irritación del tracto gastrointestinal, y puede presentar la paciente náuseas, vómito, delirio y coma. Y las medidas primarias que vamos a hacer, pues primero retirarla de la fuente que le causó la intoxicación, quitarle ropa si se encuentra contaminada esta ropa, llevarla a una zona de aire fresco o ventilada, pues en caso de que haya sido por inhalación, y lavar con abundante agua la zona que también se encuentre, como que haya entrado en contacto con esta sustancia. En cuanto a la intoxicación con monóxido de carbono, pues tenemos que es una intoxicación infrecuente, sin embargo se han reportado casos, y que son urgencia en el servicio de ginecología y obstetricia. ¿Por qué es un riesgo? Porque genera una hipoxia pues tanto para la madre como intrauterina, pues ya ahorita les voy a explicar un poquito cómo. Tenemos que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, no irritante, originado de una combustión incompleta. Una combustión incompleta porque hay una combustión de un material orgánico que contiene pues átomos de carbono, y que se quema en condiciones de falta de oxígeno, como por ejemplo pues esto puede ocurrirse como con la estufa, con el fogón cuando lo dejan medio mal prendido, que sale el olor, con las chimeneas o los calefactores. Entonces algo que
Se ha visto que estas intoxicaciones o pues se pueden dar en cualquier día o pues también se pueden exacerbar en las temporadas de invierno por la fuente que van a ser los calefactores. Entonces, pues como, como el CO2 es inhalado, pues va a pasar rápidamente por la membrana alveolo capilar y la sangre va a tener una afinidad por el monóxido de carbono casi 250 veces más que por el oxígeno. También va a tener una afinidad pues por la mioglobina, los citocromos de las enzimas respiratorias mitocondriales. Entonces, como el CO2 se ha unido a la hemoglobina más rápido que el oxígeno, pues todo el glóbulo rojo lo único que va a transportar pues es carboximoglobina. Entonces, y no va a transportar oxígeno, así que va a ocasionar la hipoxia tisular. Entonces, si la mamá está hipoxémica, pues también va a tener hipoxia intrauterina. Como el CO2, ¿cómo puede pasar a la placenta? Pues por difusión pasiva o facilitada, que va a estar facilitada por el citocromo P450. ¿Y qué cantidades? O sea, ¿cómo va a estar definido que pase más o pase menos a la placenta? Pues esto depende de la edad gestacional y del peso fetal. Entonces, a medida que la carboximoglobina va aumentando, pues el oxígeno disponible va disminuyendo y va a generar una disminución de oxígeno en la vena umbilical. Así que pues el feto no va a poder compensar aumentando el gasto cardíaco lo que está ocurriendo, entonces también va a tener hipoxia tisular él y esto va a ocurrir, o sea, ya él va a tener hipoxia y ni siquiera el feto le ha entrado monóxido de carbono, porque más o menos se demora unas 24 horas en que haya como que en realidad los valores reales de carboxihemoglobina fetal en el feto. Entonces, como no ha pasado, pero la hemoglobina al feto no ha pasado en sí el monóxido de carbono, la carboxihemoglobina materna sí va a pasar y el gradiente pues va a ser que como va a haber pues también carboxihemoglobina materna en el feto, va a decir como no vengan, el monóxido de carbono debe atravesar aquí porque aquí también necesitamos pues tener monóxido de carbono, entonces se va a unir a la hemoglobina fetal y el bebé va a tener carboxihemoglobina pues fetal y esta va a tener una eliminación más lenta, por lo que una paciente haya ya tenido, tenga niveles de carboxihemoglobina menores a los que haya llegado el ingreso, no quiere decir que el feto ya también presenta esos mismos valores. Puede que los siga teniendo igual de altos o un poquito menos disminuidos, pero no igual que la madre, por lo que les digo de que más o menos hay como un lapsus de 24 horas para que igualen los valores y la gravedad de la intoxicación va a depender del estado clínico, la edad gestacional, el tiempo de exposición y la concentración del gas. Resulta que como la clínica es tan inespecífica y si también la paciente llega mal, llega con alteración del estado de la conciencia o desmayada, pues nosotros muchas veces no la vamos ni siquiera ni a pensar que ha sido una intoxicación por monóxido de carbono y según el porcentaje de carboxihemoglobina que se encuentra en sangre de la mamá, pues así van a ser los síntomas, y más o menos desde el 30 al 50% se van a presentar solamente como cefalea, náuseas, vómitos, letargia o alteraciones visuales. Y si ya es mayor del 50%, los casos son más graves y puede haber convulsión o muerte. Entonces, como les decía, ya como hay pues monóxido de carbono en la placenta, pues va a decir como necesitamos más monóxido de carbono, así que en concentraciones mayores va a atravesar la placenta. Y pues como les decía, la carboxihemoglobina materna y fetal van a variar por el lapso de las 24 horas y que la eliminación de la carboxihemoglobina fetal va a ser más prolongada, entonces pues va a permanecer más y esta hipoxia, tanto materna como fetal, va a ocasionar daño neurológico materno y muerte fetal en el bebé. Tenemos que la mortalidad fetal por la intoxicación de monóxido de carbono es bastante alta y que la teratogenicidad por el mismo no es muy bien conocida, pero pues sí se han documentado algunas malformaciones esqueléticas, pero pues pueden aparecer en la primera mitad del embarazo, pero pues puede aparecer en cualquier edad. También se ha hecho como una escalita según cómo se encuentre la paciente en el momento, según el pronóstico fetal, pero pues esto solamente depende de la clínica, no depende de qué más pase después de que nosotros instauremos un tratamiento. Entonces tenemos grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Grado 1 al 3 va a presentar al grado 1 al 2 un buen pronóstico, grado 3 un pronóstico más o menos moderado y grado 4 al 5 un pronóstico fetal malo.
Entonces, grado 1, pues la paciente está orientada, tiene solamente una cefalea y unas náuseas. El grado 2 está desorientada en tiempo, lugar o persona, pues está confundido, tiene comportamientos anormales, tiene cefalea y náuseas también. El grado 3 ya se encuentra desorientada, hay pérdida de la memoria, debilidad muscular o incoordinación. Y si está intubado, pues solamente tiene respuestas a órdenes simples. El grado 4 no intubada, respuestas inadecuadas a órdenes simples, y si está intubada requiere sedación. El grado 5 la paciente ya se encuentra en coma. Entonces, aparte pues de todos los efectos que ya les venía comentando de teratogenicidad que se puede presentar por intoxicación de monóxido de carbono, también podemos encontrar que al momento del parto pues el niño puede nacer prematuro y con bajo peso al nacer. Y si la intoxicación ha sido crónica, no es una intoxicación aguda, se han documentado casos de defectos cardíacos congénitos, que los déficit en la motricidad fina ya cuando los niños pues están en toda su etapa de crecimiento y desarrollo, y déficit de pruebas neuropsicológicas. Como la valoración inicial pues, de monitorización, pues debemos pedir unos gases arteriales, unos venosos, una carboxiemoglobina sérica y un lactato sérico, pues para saber si la paciente está cursando por una acidosis. En cuanto al tratamiento, pues primero retirarla de la fuente que le está causando la intoxicación, usar oxígeno, pues más o menos como al 100% es para poder que el oxígeno en realidad haya más oxígeno que CO y pues la hemoglobina ahora coja el oxígeno y deje el CO, estabilizar a la paciente, hacerle monitorización fetal, también igual el mismo equipo multidisciplinario, estar pendiente de la paciente. El oxígeno se usa con mascarilla con reservorio de no reinhalación, y también se le debe estar haciendo periódicamente pues la escala de Glasgow por si la paciente se deteriora. También está indicada la oxigenoterapia hiperbárica en casos que pues tengan una carboximoglobina mayor a 10, estén en coma, tengan pérdida de la conciencia, convulsiones u otras alteraciones neurológicas, o que los síntomas persistan a pesar de no haber sido tratada con esta terapia. Entonces, pues está indicada, y cuando está contraindicada, cuando no tenemos traslado seguro a una UCI, cuando hay inestabilidad hemodinámica, o que pues no, la cámara no va a resolver las complicaciones de la paciente. Resulta que pues el oxígeno de la oxigenoterapia hiperbárica lo que va a hacer es eliminar, pues acelerar la eliminación de la carboxhemoglobina, va a mejorar la hipoxia tisular y va a hacer una recuperación rápida, evitando las secuelas que se puedan presentar en un futuro. Y no se ha comprobado efectos tóxicos fetales con la terapia. Sin embargo, pues todavía se tienen dudas si puede ocasionar retinopatía o cierre precoz del ducto arterioso, pero pues los estudios que han hecho no se han encontrado hallazgos significativos para decir que sí va a ocasionar estas alteraciones. Y si estamos eliminando o mejorando, bueno, eliminando la carboxhemoglobina materna, pues claramente ya el feto tampoco va a tener carboxhemoglobina. Y si los casos son muy graves y la oxigenoterapia hiperbárica no es posible o no ha funcionado, debe evaluarse la realización de una cesárea en función del estado materno y la edad gestacional de la paciente. Ya después, esto era un poquito hablar de algunas intoxicaciones frecuentes y como su manejo general, entonces también debemos contemplar qué sustancia pues la paciente ha ingerido y cuál ha estado expuesta como tóxico, y vamos a evaluar los posibles efectos que pueden haber en el recién nacido, que se pueden presentar al momento pues del parto o a largo término como más allá del parto. Entonces pues digamos, estimulantes pues puede haber bajo peso al nacer, irritabilidad, la habilidad del estado como cambios en el sistema nervioso central, y a largo pues término pues como retraso en el crecimiento y todo esto, pero pues sin embargo y también retraso en la cognición y en el lenguaje. En cuanto a los opioides o opiáceos, pues tenemos que al momento del nacimiento igual bajo peso al nacer y que hagan un síndrome de abstinencia neonatal, y a largo plazo, pues que tengan como que, es que en realidad los estudios no han demostrado así
todas las consecuencias que puedan pasar, pero pues sí debemos contemplarlas y tener el antecedente por si más adelante un pediatra está atendiendo a ese niño, saber que en el embarazo estuvo expuesto a un opioide, a una sustancia psicoactiva, al acetaminofén, a un plaguicida, todo eso. Entonces, pues como que en realidad los efectos no son tan diferentes según la sustancia, debemos contemplarlos al momento de hacer la valoración al paciente, al bebé. Entonces, hay la evaluación de recién nacido que va a contemplar. Pues primero conocer si de verdad hubo la historia materna pues del abuso de las drogas o la intoxicación y si hay un estado alterado de la madre al momento pues del parto, que no hayan habido controles prenatales, que haya desprendimiento de placenta, que haya complicaciones en el recién nacido del sistema nervioso central que no se encuentren explicadas por otra causa, como pueden ser convulsiones o hemorragias intracraneanas, que haya síndrome de abstinencia en el recién nacido, como puede estar dado por taquipnea, hipertonicidad y secreciones excesivas, que es como diarrea. Cambios en el cambio comportamental en el recién nacido, pues que se encuentre letárgico o irritable. Y ya para ir terminando, las estrategias de prevención que debemos tomar es, digamos, empezar por la educación y el apoyo a la gestante dentro de los controles prenatales. Entonces yo me encontré que habían como unos formularios donde, pues primero a la paciente se le van a hacer preguntas para saber en qué ella no sabe, para podérselo explicar más adelante. Entonces preguntas como, ¿usted sabe qué pasa si usa mucho acetaminofén en casa? ¿Sabe qué medicamentos puede usar estando embarazada? ¿Sabe que no puede fumar? ¿Sabe que si consume sustancias psicoactivas antes del embarazo, todo eso? Entonces, como que les ponen a llenar esos formularios y pues se les hace retroalimentación y también se les pueden entregar folletos que se encarguen de educar a las pacientes. Y no solamente uno no debe hacer una educación en una sola consulta de control prenatal, sino que en todas las consultas de control prenatal y dejar como todo contemplado en la historia clínica, diciendo que la paciente ha sido educada, que si más adelante alguien más la quiere educar o pues seguirle preguntando lo haga para evitar todo esto que ya hemos visto de las intoxicaciones. También en algunos países hacen screening de uso de sustancias, más que todo en Estados Unidos, como que hacen, hay test que pues con una toma de sangre ya saben si la paciente está consumiendo alguna sustancia o algo, pero muchas veces cuando las pacientes salen pues como positivas, por así decirlo, del consumo de alguna sustancia o que están siendo expuestos a otro tóxico, se pierden, o sea, las pacientes no vuelven a aparecer, así que los médicos no pueden seguir haciendo la tamización ni la prevención de que no esté expuesta a esa sustancia. También se debe hacer como una vigilancia pasiva de todas las exposiciones no intencionales, entonces preguntarle dónde trabaja, qué hace, dónde vive, que pues si alguien en la casa fuma, que sea manipula algún tóxico, algún químico, o si vive en el campo y fumigan al lado de donde vive, pues también tenerlo presente. Y contemplar todas las situaciones de autolesión o que requieran manejo o consulta por psiquiatría. Y para las conclusiones, pues primero conocer muy bien todas las pacientes que se encuentren en riesgo para que ninguna se nos pase, hacer un trabajo de mano con psicología y psiquiatría, hacer la prevención de las intoxicaciones con las estrategias que pues atrás les mencioné, caracterizar individualmente cada caso para el manejo y fomentar estudios que nos ayuden a hacer una mejor caracterización de los casos y del correcto manejo, ya que pues como les comentaba, no hay casi estudios que digan, este es el protocolo para una intoxicación por acetaminofén en una paciente embarazada o por otra sustancia, entonces es importante tenerlo presente y también conocer si hay protocolos de manejo y de todo en las instituciones donde trabajemos, estudiar los posibles efectos teratogénicos de tóxicos y el uso de antídotos, aunque recordemos que estos efectos no van a estar de primeras para usar un antídoto o no, o hacer un manejo a nuestra paciente y evaluar todos los riesgos posibles en el recién nacido pues, de esta paciente que ha sufrido la intoxicación. Listo, muchas gracias a todos. Pues ahorita abrimos el espacio a preguntas y a los comentarios de los doctores. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mira,
Laura, muy buena tu exposición, me pareció muy buena. Yo solamente quiero decir que cuando llega una gestante pues, con intoxicación o con signos de intoxicación, lo primero que tienes que establecer la gestacional y mirar si está como en la primera mitad del embarazo o en la segunda mitad del embarazo. Y mirar pues si ya está en la segunda mitad del embarazo la viabilidad fetal y el bienestar fetal en este caso. Recordar que toda gestante lo que haya que hacerle se hace por encima de que se ponga en riesgo, por ejemplo, con alguna medicación la vida del feto. Y lo que te digo, si está por la segunda mitad del embarazo, si es necesario, pues terminar la gestación en el momento en que el feto se vea, pues, su bienestar afectado, ¿no? Me pareció muy buena la charla y pues nada, no sé si tengan alguna pregunta o algo. Creo que no hay preguntas, pero no sé si algún toxicólogo que se encuentre presente quiera hacer alguna intervención o enfatizar algún concepto. También si algún Eh, te quiere hacer alguna pregunta, pues puede ir escribiéndola por el chat. yo quiero decir algo. Claro, doctor. Hola Laura, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches a todos. Resulta que soy toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia y tuve la oportunidad de acompañarte con la revisión del tema y me pareció muy buena tu exposición, muy completa. ¿Listo? Y creo que dejaste el mensaje claro de cómo es más o menos la intervención y el abordaje que se debe hacer en una materna embarazada. Las maternas pues tienen varios factores de riesgo que las pueden llevar a exponerse a sustancias tóxicas, como tú bien lo mencionabas. Las diferencias son muy sutiles, pero creo que las dejaste claro. Y una de ellas pues es mirar cómo está el bebé, si es viable, también mirar el tipo de intoxicación y en algunas circunstancias específicas habría que hacer algunas modificaciones en el manejo, como sería en el monóxido de carbono. Pero por lo demás, como mencionó el doctor anterior, pues también habría que hacer cualquier intervención que requiera la mamá. ¿Listo? Entonces eso era lo que quería comentar. Excelente tu charla, creo que dejaste los puntos claros de lo que el mensaje que se tenía que dar en este tema. Sí, sí, señor. Hay una pregunta en el chat dice Juanita, ¿la intoxicación en gestantes es un criterio para elegir la vía del parto? No, no es un criterio. Digamos que si presentamos alguna urgencia o algo, pues la vía del parto más rápida es una cesárea, ¿no? Recordemos eso. Pero digamos que si la paciente se controla ese bienestar fetal, podemos llevar a un parto normal si hay que hacer, si hay que terminar el embarazo. Otra cosa que le quería contar, que les quería decir es que recordar que también existe la cesárea perimorte en el caso en que haya que hacer reanimación a la mamá, ¿no? Eh, Cuando ya la paciente, por ejemplo, llega con una intoxicación que la lleva a un paro cardiorrespiratorio, tenemos 4 minutos para decidir una cesárea perimorte. Podemos en estos 4 minutos tener vitalidad fetal, pero también recordar que esto mejora el retorno venoso y esto nos mejora, pues obviamente, todos los parámetros de la reanimación cardiopulmonar. Listo, doctor. Muchas gracias por la intervención. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta, duda, sugerencia. Bueno, siendo así, damos por culminada la charla. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues nos vemos en futuras charlas para que nos acompañen. Feliz noche a todos. Gracias, Laura, muy bien.